Bien, pues llegamos a este último bloque del programa, nuestra habitual sección de tertulia. Y en esta ocasión tenemos que, bueno, saludar al otro lado de la pantalla, al otro lado de la llamada, a nuestros queridos tertulianos Víctor González y Basilio. Víctor, Basilio, muy buenas. Muy buenas, Javi. Bienvenidos al programa una vez más, aunque en esta ocasión al otro lado de la pantalla, cosa que igualmente os agradecemos porque sabemos los tiempos en los que estamos y la disponibilidad que se complica. Así que os agradecemos enormemente que de nuevo estéis aquí para contarnos vuestras impresiones. Pues bueno, venimos comentando esa nueva incorporación de la imagen del Niño Jesús del Remedio a la Hermandad de la Borriquita y queremos hablar un poco sobre, pues eso, las incorporaciones de las imágenes, incluso los cambios y qué imágenes os gustarían ver en Almería. Pero para ir comenzando, ¿qué os ha parecido esta incorporación de la Hermandad de la Borriquita? Bueno, sobre todo, además de que, en fin, la imagen yo no la he podido ver en vivo, pero parece que es una imagen de calidad, aunque yo no veo tan claro eso de que sea obra de Martínez Montañés. Seguramente sí sea de su círculo o por lo menos haya tomado sus modelos para la hora de tallarlo. Lo que sí yo creo que es un gran acierto por parte de la Borriquita es la recuperación de una vocación antigua de la hermandad y que en su día, pues según tenemos entendido, tuvo cierto predicamento en la ciudad, con lo cual, bueno, yo creo que esta incorporación, además tampoco nos sustituye a nadie, no viene a ocupar el lugar de nada, solo se puede calificar como una buena noticia para la Semana Santa de Almería y para la hermandad de la Borriquita en particular. Víctor. Sí, bueno, un poco al hilo de lo que venía diciendo Basilio, yo creo que al fin y al cabo se está rescatando una imagen que quizá no tenga una historia de siglos detrás, pero sí es verdad que en el siglo XX fue una imagen con bastante presencia, tanto en la Hermandad como en la Semana Santa. Vamos, yo no lo he vivido, pero he visto vídeos antiguos que hay por ahí de ese pasito que salía adelante abriendo el cortejo de la Hermandad de la Borriquita. Y lo dicho, al fin y al cabo no viene a sustituir a ninguna imagen, pero sí viene a rescatar una vocación que en parte es histórica. Y lo bueno es que se hace con una imagen de bastante calidad, que creo que aporta bastante a la Semana Santa de Almería. No sé si a la Semana Santa, pero no sé cuáles son las intenciones de la hermandad de volverlas a sacar o tenerlas simplemente como una devoción más de la hermandad y un titular más de la hermandad. Luego, el tema de las atribuciones sobre su autoría, yo también las veo muy dudosas en cuanto a lo que se ha dicho. De hecho, yo creo que viendo la imagen así muy a bote pronto y también he hablado con algunos amigos y demás, creo que la imagen viene más de la parte levantina y de esa parte murciana, valenciana, que de la escuela sevillana, por el tipo de rasgos que tiene y demás. No soy yo tampoco ningún experto en la materia en eso, desde luego. Pero bueno, tengo algunos amigos que sí, y la verdad que fue un tema de conversación que lo tuvimos hace una semana. De todas formas, una imagen de magnífica factura y que viene a aportar al conjunto de la Semana Santa. Comentar rápidamente, Víctor, que precisamente en el reportaje que hemos visto justo en el bloque anterior del programa, nos comentaba el hermano mayor, en este caso Jesús Jiménez, que la intención de la hermandad es que procesione cercano a su festividad, a mediados de enero aproximadamente. Y, en fin, ya la hermandad está ahí un poco pensando de qué forma lo hará, pero sí tienen pensado que sea en esta fecha. Pues me parece bastante más acertado que sacarlo en el Domingo de Ramos, la verdad. Además que la hermandad tiene recogido los propios estatutos que se reformulan en 2010, los últimos que se reformulan, precisamente que sí se tiene recogido que los cultos han de ser en esta festividad, a mediados de enero, y lo que no se tiene recogido es la procesión, pero la hermandad lo que tiene intención es precisamente, pues bueno, de unirlo un poco a esta fecha que es la festividad, ¿no?, de la propia imagen y donde se realizarán sus propios cultos. O sea que la hermandad, como digo, pretende enfocarlo de esa forma. Y, en fin, ya escucharemos un poquito más adelante, conforme también se acerque la fecha, cómo se irá haciendo y todos los detalles, todos los flecos que deberemos contar. Bueno, como os decía, también queremos plantearos un poco, pues bueno, cómo precisamente se puede plantear este tipo de crecimiento en la hermandad en cuanto a su imaginería, en cuanto a la imaginería se refiere. Es decir, hemos visto, precisamente en Almería tenemos varios casos en los que se ha ido modificando o se ha ido cambiando de alguna manera las imágenes, incluso los titulares que tenía la hermandad. Pero ¿cómo creéis que está en ese sentido actualmente Almería y hacia dónde se puede enfocar? Bueno, si hablamos de
no sé si hablamos de cambios de titulares o de cambios de imaginería de misterio. Yo creo que es un territorio un poco pantanoso, porque ahí entran muchos factores que dentro de cada hermandad, o sea, que desde fuera de cada hermandad es difícil entrar porque no sabemos realmente las interioridades de cada lugar. Lo que sí es cierto que, bueno, yo creo que dentro de que nuestra Semana Santa es una Semana Santa joven y que está prácticamente, bueno, joven entre comillas, la imaginería por lo menos sí es joven en la mayoría de los casos, pues bueno, yo creo que prácticamente no hay nada anterior a la Guerra Civil, así haciendo memoria, y que dentro de lo que cabe dentro de esos autores del siglo XX que han hecho que han guiado la Semana Santa de Almería, tenemos buenas obras de muchos que fueron importantes, incluso de muchos que por su obra tan prolífica, por hacer tantas cosas, llegó un momento en que la calidad bajó. Sin embargo, en Almería yo creo que por ahí nos salvamos con mucho. El cambio de titular, el cambio de misterio, yo creo que tampoco es un problema que habría que achacar a una generalidad de la hermandad de la ciudad. Pero bueno, sí es cierto que hay algunos misterios mejorables, hay algunos titulares mejorables y bueno, también está un poquito en la situación de cada hermandad el ver si son capaces de afrontar esos proyectos o sobre todo de afrontar unas decisiones que no siempre son fáciles. Yo creo que es algo que años atrás ha tenido menos tabú el nombrarlo y el hablar de esto, porque a lo largo de los años hemos visto muchísimos casos donde se han cambiado titulares, donde se han cambiado grupos escultóricos, misterios y demás, y nunca ha pasado nada, por así decirlo. Incluso lo que siempre ha pasado es que se ha cambiado a mejor y se ha buscado el acierto en los casos más recientes, que bueno, al final en nuestra Semana Santa los casos son casi todos recientes, porque como bien dice, la imaginería de Almería, pues toda del último siglo, más o menos por así decirlo, y yo es que yo no veo que deba de haber tantísimo miedo. El problema es que, bueno, que a lo mejor hay hermandades que no son conscientes de que, o no quieren serlo, de que hay puntos a mejorar en ese aspecto y que no deben de significar un cisma tan grande. Ahora mismo es verdad que parece que es un tema muy pantanoso hablar de cambios de titulares. Yo creo que yo lo afrontaría en más de una hermandad sin ningún miedo. De hecho, las hermandades que han cambiado sus titulares a lo largo de la historia, y no solamente en Almería, sino en muchísimas ciudades de la geografía andaluza, por no irnos muy lejos, el cambio ha sido a muchísimo mejor. Y al final tú lo que buscas en una imagen es que te llame a la devoción y que atraiga en torno a ella un grupo de hermanos y haga esa hermandad. Entonces, bueno, cada uno que con el tiempo que se vaya dando cuenta de esas cosas, pero bueno, yo creo que en Almería todavía hay bastantes hermandades que deberían de plantearse el cambio. Pues queremos meternos en un, bueno, como hicimos hace una semana con ese hipotético Sábado Santo que podríamos vivir en Almería, queremos meternos también en ese aspecto, ¿no?, de imaginar, ¿no?, de ponernos en su puesto. Quiero decir, antes de meternos en esos supuestos, que obviamente sabemos, en fin, que la creación de una hermandad requiere de muchísimas otras cuestiones previas, sobre todo cercanas a la iglesia, pero que en este sentido, bueno, vamos a centrar más en el ámbito cofrade. Por eso planteo, Basilio, Víctor, qué advocaciones o qué representaciones bíblicas os gustaría ver en Almería. ¿Qué os falta en Almería, en la Semana Santa almeriense? Bueno, la verdad que está haciendo repaso cuando estábamos hablando un poquito del tema del que iba a tratar la tertulia, y yo creo que en la Semana Santa Almería no se nos queda ningún pasaje fundamental fuera de las iconografías que salen en Semana Santa. Sí es verdad que yo quizás he hecho un poquito en falta un peso mayor de la figura del nazareno. No quiero decir con esto que el nazareno del encuentro, el gran poder, no sean, o sea, no representen bien ese pasaje, pero sin embargo sí es el nazareno suele ser una figura icónica de la Semana Santa de prácticamente todos sitios. De hecho, en la mayoría de los lugares hay varios, hay 1, 2, 3, en fin, 4, 5, y yo creo que en Almería se ha quedado un poquito como eclipsada, no sé si por tanto misterio, por tanto otro tipo de pasos.
Y bueno, y en este caso lo que sí que no tenemos es un nazareno con cirineo. Y yo creo que, bueno, que ese sería quizá un pasaje que se podría pensar en un futuro añadir, aunque tengo que decir que yo tengo un prejuicio total para hablar de este tema de nuevas incorporaciones, porque creo que a la Semana Santa de Almería no le hace falta ninguna incorporación más, sino que le hace falta reforzar lo que ya tiene. Pero bueno, hablando, como dice, de hipotético caso y puesto a imaginar y a irnos por las nubes, pues quizás ese nazareno con cirineo sería lo que yo echaría en falta, o a lo mejor algún misterio con Calvario, aunque tenemos realmente el Calvario y tenemos el descendimiento, pero bueno, que en general yo creo que estamos bien representados en cuanto a pasajes bíblicos. Y luego ya, pues, advocaciones marianas, se me ocurre así a bote pronto algunas muy comunes, como son la Virgen de la Concepción o la Virgen del Socorro, que no existen en Almería. Vamos, que hay que sacar al Cristo del camino, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, de hecho es una de las mejores imágenes que creo que tiene la Hermandad de Almería. Yo creo que sí. Vamos, las 3 imágenes de Goya que tiene el silencio son fantásticas. Yo creo también un poco al hilo, ¿eh? O sea, no es por repetirme lo que está diciendo Basilio, pero Almería yo siempre la he visto una ciudad muy coja en los aspectos más básicos de las representaciones de los pasajes, porque al fin y al cabo, bueno, podemos no tener X misterios representados, X momentos de lo que es la pasión de Jesús, pero sí que tenemos esos momentos clave que si no engloban el momento anterior o posterior, si engloban en general al pasaje más o menos que por ponerte un ejemplo, un misterio de tribunal, bueno, tenemos la sentencia, ¿vale? No hace falta a lo mejor tener 3 más, sabiendo que hubo momentos previos y posteriores que son muy semejantes. Pero sí que veo que la Semana Santa de Almería le falta esa figura devocional, sobre todo, del nazareno, y añadiría del crucificado. El nazareno, por supuesto, falta un nazareno con cirineo. Y luego falta, yo creo, ese peso devocional que siempre, en todas las ciudades tienen un nazareno, porque es que te vayas donde te vayas, en todos los sitios, sobre todo en los pueblos y demás, está el nazareno, que es la devoción de la gran mayoría de la gente. Y aquí es lo que decimos, no es que tengamos a lo mejor cojo el tema en cuanto a representación, porque está el Gran Poder, pero no deja de ser una copia de una imagen que está en Sevilla. Y tenemos el nazareno del encuentro que, bueno, no sé, no termina de... Yo creo que debería de ser una de las grandes imágenes devocionales de Almería, pero no termina de... Por motivos, bueno, los que sean. Yo los tengo más que claro y creo que a eso le faltan unas cuantas vueltas de tuerca. Y luego en cuanto a crucificado me pasa un poco también lo mismo, porque tenemos el caso del perdón, que, bueno, el perdón, que eso es como una cosa aparte. Y yo creo que más o menos... a mí, yo es que tengo mi gusto personal, incluso que me gusta, tiene su particularidad, y la gente de fuera que lo ve también me dice siempre lo mismo. Y luego tenemos casos, porque, por ejemplo, el caso de la Buena Muerte, que es una fantástica imagen, pero no deja de ser también una copia, o una imagen que bebe muchísimo del Cristo de la Buena Muerte de Sevilla. Tenemos el caso también del Amor, que pues igualmente yo creo que hay una restauración entre medias que se quedó un poco a medio camino. Y el caso del Calvario, que es una de esas imágenes que creo que también le falta una vuelta de tuerca, que le falta un mejor encaje en el paso con el misterio, o incluso plantearse, pues bueno, que eso tiene que rodearse de imágenes a lo mejor de mejor factura o de un misterio que encaje mejor. Ahora mismo creo que no encaja para nada. ¿A qué te refieres, Vito, con que no encaja? Bueno, yo creo que a todas luces el misterio del Calvario es un misterio que yo personalmente creo que necesita una buena vuelta de tuerca en cuanto a que no encaja en proporciones, no encaja en el paso, cómo están dispuestas las imágenes, no sé, será su forma de vestir, yo creo también que hay una falta de calidad artística en algunas de las imágenes del misterio y que, bueno, son momentos en los cuales antes de seguir creciendo, yo me plantearía que hay cosas a sustituir. ¿Y cómo plantearíais, digamos, esas pequeñas, no carencias, sino de escenas que podrían estar en nuestra Semana Santa? Y que es cierto que estoy con Basilio en que
obviamente desde un punto de vista realista, no creo que Almería se deba preocupar por tener más hermandades, no por nada, sino por el momento en el que están muchas de las hermandades almerienses. Aunque sí bien es cierto que en el global de la Semana Santa, en el global de los días, bueno, yo creo que sí, ahí estaremos de acuerdo en que no sé, 3, 4 hermandades más creo que enriquecería muchísimo, insisto, sabiendo que obviamente a nivel de gente, de cantidad de gente, de masa social, es muy difícil. Pero quería preguntaros también, ¿cómo distribuiríais esos momentos que de alguna manera os faltan en la Semana Santa almeriense, a lo largo de los días? Mira, yo me voy a decir ahora, 5 minutos más tarde de haber hablado, y hay una cosa que se incorporaría a la Semana Santa Almería, que sería el Cristo de la Pobreza, que era una vocación que, bueno, por lo que tengo entendido, tenía mucho tirón en su época y no sé muy bien por qué dejó de procesionar, pero por lo que se veía en las imágenes, ese Cristo de la Pobreza cuando salía como nazareno parece que al menos tenía bastante seguimiento en la ciudad. Distribuir esos pasajes, es que para mí es muy complicado. Pero bueno, ya que he hablado del Cristo de la Pobreza, quizás sería una recuperación fantaseando un poco para salir un Viernes Santo por la mañana, sobre las 7 de la mañana, entrar sobre las 12, un nazareno que podría llamar a la devoción de los almerienses, aunque yo creo que también juega con un hándicap de que una imagen y una vocación que prácticamente está olvidada. O sea, muchos conocemos sobre ella, pero que en el grueso de la ciudad no conoce exactamente el Cristo de la Pobreza. Como digo, bueno, pues el nazareno con cirineo, a lo mejor no hace falta un nazareno con cirineo nuevo, sino reformar a lo mejor el paso del nazareno y colocarle un cirineo a su nivel. A mí el nazareno es una imagen que me gusta y también, yo creo que sería, como dice Víctor, se le podría dar una vuelta de tuerca. Yo creo que también los avatares históricos que ha pasado la hermandad, la ubicación en la que está, creo que no le ayuda nada al crecimiento ni a la propia devoción del nazareno. Yo os puedo contar una anécdota. Mi abuelo era en Ayamonte y todos los viernes visitaban a Padre Jesús de la Villa, que es la gran devoción de Ayamonte, un nazareno, a pesar de que nuestra hermandad era otro nazareno, al que ellos visitaban era a Padre Jesús de la Villa. Y cuando iban a Almería a vernos, buscaban un nazareno para ir a verlo todos los viernes y no lo encontraban. No encontraban un nazareno en Almería al que irle a rezar todos los viernes. Al final, no sé si llegaron a dar con el del encuentro, yo era chico también cuando iban y tal, pero que no le viene bien. La situación en la que está el nazareno del encuentro, uno piensa, por ejemplo, en Huelva, el nazareno está en el centro de la ciudad, en la parroquia de la Concepción. En Málaga, el nazareno del Paso está también al lado del Corte Inglés, en la Capilla de la Esperanza. En Granada está en la calle San Matías. En Córdoba sí está un poquito más movido. En Cádiz el nazareno de Santa María también está céntrico. En fin, son como lugares de peregrinaje. Es muy habitual que los devotos vayan los viernes a visitar al nazareno y sin embargo en Almería eso no existe y yo creo que un poquito se pierde por la ubicación de la hermandad, que en el barrio de Ciudad Jardín yo creo que está un poquito aislada del mundo cofrade en general y del centro. Al final es un barrio donde vive poca gente, está de paso entre grandes barrios, pero no es un barrio populoso, más allá del lengüeta, ¿no?, que tienen delante, pero no es un barrio al que la gente acuda a ver al nazareno. Además también, Basilio, y antes de que continúes, Víctor, también la propia disponibilidad, que lo hemos comentado en algunas ocasiones y que sabemos que da para otra tertulia, pero lo quiero dejar claro también, la disponibilidad también de la apertura de las parroquias, porque mucha gente se puede acercar incluso allí con todos los inconvenientes que estás comentando y encontrarse incluso la parroquia cerrada, que creo que también es, como digo, otro tema muy importante. Y Víctor, también para antes de darte paso, creo que no hemos comentado y creo que también debemos de hacerlo en cuanto a esas devociones y a esos crucificados. Creo que también debemos mencionar al Cristo de la Escucha, que además ahora lo tenemos recorriendo prácticamente toda Almería, y yo creo que ahí también, y sobre todo con el trabajo que se está realizando en los últimos meses, también se está potenciando la devoción que hay alrededor de esta imagen, que quizá pasa un poco desapercibida, aunque también creo que depende mucho. Pero pasa desapercibida a lo mejor más en nuestra generación. Eso es lo que te iba a decir, por eso decía que devocional a lo largo de la historia de la ciudad, increíble. Y de hecho, generaciones más pasadas, pero... Y tan solo hay que ver su propia procesión, su propio Vía Crucis en Semana Santa, que, como digo, puede pasar un poco más desapercibido para nuestra generación,
pero que cuando uno lo ve se da cuenta realmente de todo lo que rodea al Cristo de la Escucha, y creo que en ese sentido también es una imagen que debemos comentar. Y ahora sí, Víctor, coméntanos tu opinión. No, yo es verdad que en cuanto a fantasear de meter nuevas hermandades y nuevos pasajes, que yo soy de los que pienso que a la Semana Santa de Almería es que incluso le sobran hermandades, no pasajes lógicamente ni apocaciones, porque bueno, ya que están, lógicamente no te las vas a cargar, pero estamos, y muestra de ello es que llevamos muchos años sin un intento de creación de nuevas hermandades, no se escucha nada desde hace bastante tiempo, ni nada, o nada serio, mejor dicho, de crear ninguna hermandad, y desde el Calvario y Piedra Redonda, y creo que a nadie se le pasaría hoy en día por la cabeza meterse en un lío de tal magnitud, viendo cómo está la masa social de las hermandades, que es cortita por regla general. O sea, las hermandades mueven mucha gente, pero deberían de mover bastante más para el nivel de población de Almería. No hay arraigo, no hay una tradición de siglos, y las familias, pues por regla general, somos quizás nosotros los que estamos recogiendo, nuestra generación, la que está recogiendo ese primer impulso que nuestros padres le dieron cuando el boom de la Semana Santa, años 70 y años 80. Entonces, a partir de ahí, yo fantasearía mucho más en recuperar imágenes históricas, en esa imagen del Cristo de la Escucha, que yo creo que da para hacer cosas muy, muy chulas en la madrugada, con ese Via Crucis. Y luego que hay muchas hermandades que necesitan, creo que una vueltecita de tuerca, lo que tiene la Hermandad del Encuentro, que es lo que estabais hablando con el Nazareno. A mí el Nazareno es que me encanta. O sea, yo pienso que la Hermandad del Encuentro sería una fantástica hermandad de un paso, que representase esa calle de la amargura. Pero ahora mismo estamos donde estamos, y la gente que hay es la que hay. O sea, yo es que no me querría ni plantear pensar en nuevos misterios y en nuevas vocaciones, porque es que no vamos a llegar a eso, o sea, con la gente que hay. Yo sí quería plantear, ya para ir terminando, de verdad, que ya sabéis que luego se nos alarga aunque digamos esta palabra o esta frase, y hacer hincapié en eso, en la recuperación de algunas imágenes. Realmente en Almería hay algunas, no diría tampoco muchas, pero sí creo que hay algunas imágenes que tienen bastante historia, que tienen bastante recorrido a lo largo de la Semana Santa almeriense, que por desgracia no procesionan. ¿Creéis que quizá sería más interesante, en fin, trabajar de alguna manera? No sabría deciros de qué forma, a lo mejor vosotros sí tenéis alguna opinión sobre ello, pero de alguna manera no plantear que esas imágenes vuelvan a las calles de Almería, porque además no sé si estaréis de acuerdo en que son imágenes muy buenas que por desgracia no podemos ver en las calles. Yo creo que esto es lo que piensa mucha gente, pero que luego a la hora de la verdad la gente que entra en hermandades nuevas no tira por ese camino. El ejemplo, yo creo que hay dos ejemplos evidentes de lo que ha sucedido en Almería con algunas imágenes, que son el Cristo de la columna de la unidad y el resucitado. Para mí, en Almería hay, sin menospreciar las imágenes actuales, porque por ejemplo a mí la de resucitado me parece una buena imagen, la de José María Leal. Creo que se quedan en los templos una imagen de la columna, lo hablábamos antes, de Collao Varela, maravillosa, y para mí el resucitado era prácticamente la mejor imagen cristífera que salía a la calle, y al final se ha quedado ahí en el templo. Yo no sé las interioridades de si ha habido realmente una negociación, un interés o una intención de recuperar esas imágenes para salir, o simplemente no la ha habido. Ha habido interés en hacer una imagen. Está claro que sí la ha habido. Pues si la ha habido y no se ha conseguido, no entiendo por qué no se ha conseguido, porque realmente dejar imágenes metidas en la iglesia, pudiendo procesionar, y en este caso dos buenas imágenes, como ya digo, como la columna que aunque no es de las que más me gusta de las tres que no procesionan del silencio, me parece una buena imagen sin lugar a dudas, y el resucitado, que me parece una auténtica maravilla, el resucitado de Collao Varela. Entonces, si no se ha insistido o no se ha conseguido eso, ¿creemos que alguien va a hacer una hermandad nueva y va a decir, yo en vez de darme el gusto, por así decirlo, entre comillas, de traer una imagen nueva desde cero, voy a ir a recuperar algo? Pues yo lo veo complicado. Por eso lo que decía antes del Cristo de la Pobreza, yo veo complicado que haya una hermandad que se funde alrededor de recuperar la devoción de esa imagen, que creo que pertenece a las clarisas, de acabar convenciendo a las clarisas de al menos procesionar esa imagen. En Granada salen muchas imágenes que no pertenecen a las hermandades sino a conventos, y que se ceden a las hermandades para salir en Semana Santa. O sin ir más lejos, el Cristo de la Buena Muerte de los Estudiantes de Sevilla pertenece a la universidad, no pertenece a la hermandad. Entonces, pero veo difícil que eso
que eso prospere, porque creo que hay como un hábito ya adquirido de que si se hace una hermandad nueva es para hacer imágenes nuevas. Yo creo también, y ya para dar paso también a Víctor, creo que también lo asemejaría un poco a lo que ocurre con el Cristo de la Escucha, que quizá la historia de esas imágenes a las generaciones más jóvenes no ha terminado de llegar demasiado claro, ni demasiado, ni con todo el sentido que tenía en su momento, y hasta para muchas personas estoy seguro que incluso desconocen la existencia de estas imágenes, incluso que procesionasen en Almería. Entonces, yo creo que también estoy de acuerdo, Basilio, en que sería complicado que exista una masa social que intente recuperar eso sin que sea una masa social de pongamos, media edad hacia arriba, ¿no? Entonces, como digo, quizá también sea un poco de poner en valor lo que teníamos en la Semana Santa almeriense, ¿no, Víctor? Pues sí, pero es que lo que hablamos, yo creo que ya es algo difícil de conseguir con las hermandades que hay actualmente, y que encima plantearnos de que vayan a venir nuevas hermandades que vayan a rescatar imágenes, yo es que ahora mismo lo veo a corto plazo muy, muy difícil. Oye, ojalá dentro de 40 o 50 años, que es que parece que nos da un poco también de miedo de hablar de esa línea temporal, pero que es que no es mucho tiempo en la historia de las cofradías. A lo mejor dentro de 50 años la sociedad es otra, esto ha tirado para arriba, hay para crear más hermandades, oye, bienvenido sea, y ojalá se rescaten esas imágenes que están ahí, que tienen una valía artística muy superior a muchas de las que salen en Semana Santa. Yo a partir de ahí me plantearía que, bueno, que también están las glorias, por ejemplo. O sea, hay un periodo a lo largo del año en el que podemos hablar de gloria y se pueden rescatar imágenes como la que se supone que fue la copatrona de la ciudad, por ejemplo, que está en San Pedro. No sé, ahí le veo un poco más de recorrido a todo esto, que hablar, como siempre, nada más que de los días de la Semana Santa. Yo es que, sinceramente, Javi, yo creo que si metemos una costelera a todo lo que hemos estado hablando en esta tertulia, por ejemplo, meto el ejemplo que he puesto yo de Cristo a la Pobreza, de una procesión el Viernes Santo por la mañana, de un grupo de gente que empieza a trabajar con las clarisas para que dentro de unos años le dejen procesionar con el paso, que sea gente joven. Y yo es que veo casi más fácil que me toque el euromillón a que suceda una cosa como esa, porque a día de hoy las generaciones nuevas yo creo que no van por ese camino, que probablemente dentro de unos años se den cuenta de que se equivocan, de que hay otro tipo de hermandades, no solo las que tienen más seguimiento, más, en fin, todos sabemos un poquito de lo que hablamos, que a día de hoy que se forme un movimiento así en Almería de gente joven, yo lo veo prácticamente imposible, vamos. Pues como dice Víctor, esperemos esperemos, el tiempo dirá lo que tenga que decir, nosotros podremos seguir en estas tertulias pues soñando, ¿no?, por decirlo de alguna forma, con cómo podría ser todo esto, pero bueno, lo que sí está claro es que de alguna forma pues, en algunos casos, pues las hermandades siguen intentando, ¿no?, recuperar, como puede ser este caso, ¿no?, el de la Burriquita, que trae un poco a colación esta tertulia, recuperar esas vocaciones antiguas. Y veremos a ver si eso lleva a que, en fin, en el futuro, como decimos, otras personas lo hagan. Basilio, Víctor, muchísimas gracias nuevamente por estar en el programa. Sabemos, como digo, las dificultades, ¿no?, de esta época, y os agradecemos por dos que hayáis sacado un hueco para atendernos. Muchas gracias, Javi. Víctor, como siempre. Muchas gracias a los dos también por echar este ratito. Ya se acerca la Cuaresma y estamos que no damos abasto. Es normal. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias.